Bueno, la primera pregunta para los ponentes presentes sería, ¿qué tópicos neoclásicos se siguen enseñando en la universidad que han sido refutados por diversas corrientes económicas heterodoxas? Bueno, yo en 2015 publiqué un libro titulado Economía para herejes. Bueno, de hecho, ahí está. Y lo que planteo es un cuestionamiento a los postulados de la teoría económica estándar. Y lo que me encuentro es que hay unos sí que tienen unas refutaciones tremendas que se les han planteado y se siguen enseñando como si nada. El caso tal vez más resaltante es el de la función de producción a nivel agregado especialmente. En 1954, la economista Joan Robinson publica un artículo de análisis crítico de la función de producción neoclásica y plantea una pregunta muy sencilla. La función de producción podemos modelizarla como Q igual F de K y L, es decir, la cantidad producida de un bien es una función del capital y el trabajo. Ahora ella pregunta, ¿en qué unidades medimos el capital? Y simplemente con esa pregunta inocente se abrió un debate endemoniado, una guerra entre neoclásicos y heterodoxos. Fue una guerra del Cambridge versus Cambridge. Cambridge de Inglaterra versus Cambridge de Estados Unidos. Por el lado de Estados Unidos estaban los economistas defensores de la teoría neoclásica, por el lado de el Cambridge de Inglaterra estaban economistas heterodoxos como la propia Joan Robinson, Piero Raffa, Nicolás Caldor, etc. Fueron alrededor de 20 años de debate teórico y ese debate tuvo su conclusión. Y la conclusión es que los neoclásicos aceptaron la derrota a nivel teórico. El punto es el siguiente, entonces si hay una admisión de derrota, y de hecho en el libro referido doy algunas citas de autores como Samuelson o Robert Solow, ambos premios Nobel de Economía, admitiendo la derrota a este respecto, pero igual se sigue enseñando esto. Y la función de producción como elemento organizador de gran parte de la microeconomía y la macroeconomía sigue estando presente. Pero hasta ahora no se ha resuelto este asunto. De hecho, en 2017 yo tuve la oportunidad de participar de la reunión de premios Nobel de Economía y tuve la oportunidad de hablar con Finn Kitlam. Él es un economista que tiene el premio Nobel por sus aportes a la macroeconomía. Y en su conferencia él habló sobre la acumulación de capital y cuestiones similares. Y entonces yo le pregunto sobre este debate, sobre el Cambridge versus Cambridge. Y el profesor Kitlam no estaba informado sobre la existencia de tal debate. Eso fue lo que me respondió, como consigno en mi página. Asimismo, yo al enterarme de este debate, consulté a algunos profesores y habían profesores que simplemente desdeñaban el debate, pero no daban una respuesta consistente desde una perspectiva neoclásica a la cuestión cómo medimos el capital. Bueno, sería largo explayarme sobre esto del Cambridge versus Cambridge, pero creo que es un ejemplo paradigmático. Simplemente para cerrar voy a dar otro ejemplo muy pequeño, que es menos conocido, el caso del teorema Sonnenstein-Mantel-Dibreu, que menciona en el capítulo 7 de Economía para herejes. El teorema Sonnenstein-Mantel-Dibreu establece que el modelo de equilibrio general que tanto nos enseñan en microeconomía y que se constituye como el fundamento microeconómico de los modelos macroeconómicos, es un modelo que no funciona porque matemáticamente está demostrado que las condiciones de estabilidad de tal modelo y las condiciones de equilibrio no pueden ser garantizadas. Se trata de una demostración matemática, es un teorema matemático, pero esto no se conoce. Muchas gracias, profesor Dante Urbina. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué es necesario un cambio en la enseñanza de la economía en las universidades? Perdón, ¿puedo hacer una referencia a lo que acaba de decir el anterior ponente? Sí, por supuesto. Yo tengo una idea un poco distinta. Yo creo que en economía tenemos que conocer lo que nosotros llamamos en las tesis el estado del arte. Debemos conocer las teorías principales, pero tenemos que enseñarlas de manera crítica. Tanto las teorías heterodoxas como las teorías ortodoxas, porque si no podemos repetir cosas que se dijeron y nosotros sabemos que cuando se repiten
es peor que cuando se hizo inicialmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que en todos los periodos y en todas las épocas hay debates. Y hay que estar al tanto del debate que estamos en el presente. Por ejemplo, hoy día todo el problema del mercado financiero, ¿cómo entenderlo? Hay un gran debate. En su momento fue el debate que tú planteabas sobre Arrow, Debré. Claro que hay que conocerlo. Yo estudié esa parte de equilibrio general justamente con ese debate y te da una idea mucho más amplia. Yo creo que el economista, obviamente hay cuestiones básicas que tiene que saber que se da en la licenciatura, y creo que la enseñanza en Inglaterra en ese sentido es maravilloso porque te plantean las partes básicas, ¿ya? Y ya después en la maestría y en el doctorado vas a ir especializándote. Entonces yo diría aquí, viva la pluralidad. En ese sentido, no podemos expulsar teorías como nos expulsaron a nosotros de las aulas. Ahí quisiera ser un poco más cuidadosa, y lo que sí debería de limitarse es toda la parte formal matemática, que a veces hay que estudiar matemáticas para estudiar economía, ¿ya? Y terminamos de dejar atrás la economía. Entonces, en ese sentido, y justamente lo que tú planteas en la otra pregunta, ahí hay que escoger preguntas, hay que escoger escuelas claves, enseñarlas críticamente, ver todo lo que hay, y obviamente tenemos que analizar el espacio y el tiempo en que estamos. América Latina, creo que para nosotros, México, Perú, Chile, es un elemento central porque tiene modos de producción peculiares. Entonces, en ese sentido, sí la necesitamos entender para poder generar política económica. Gracias. Muchas gracias a la doctora Noemí Levy. Y la tercera, agradecería si alguno de los ponentes tiene alguna intervención que por realizar. Sí, Profesor Estefan, sí. Sí, yo quería reaccionar a la segunda pregunta, que era sobre qué se puede cambiar o qué se debería cambiar. Creo que era la segunda pregunta de la enseñanza en la economía. Y quería enfocarme en quizás algo que es a veces no tan visible, pero muy importante, que es la manera, por ejemplo, en que se evalúa a los estudiantes en economía, es decir, la manera en cómo evaluamos a los estudiantes, qué técnicas tenemos. Entonces hay que pensar cómo ha habido una dominancia fuerte, y creo que esto es bastante global, claro, básicamente preguntas de examen, que es operar un modelo. Te da un modelo y lo tienes simplemente que operarlo. Esto en macroeconomía es bastante, micro también. O preguntas ya de incluso verdadero o falso, en donde tienes que hay una respuesta correcta, ¿no? Y esto parece inofensivo, pero en verdad tiene bastantes efectos en lo que es finalmente un economista, ¿no? Es decir, quizás deberíamos pensar en otro tipo de evaluaciones, en donde no es tanto de operar un modelo, sino pensar en los supuestos del modelo, tener como estas miradas más críticas respecto a cuáles son esos supuestos y compararlo con otros. Y acá también tiene mucho que ver la manera en cómo enseñamos, si enseñamos con un textbook o enseñamos desde saque, desde el inicio a los estudiantes, que no hay tal cosa como el textbook de economía, que en verdad hay distintas escuelas, papers, y que conozcan como, ¿verdad? Los sociólogos y otras ciencias sociales lo saben de inicio, ¿no? Que no hay un verdadero textbook. Hay que es el textbook, no sé, de Giddens y el otro, pero queda bien claro desde el inicio que tienes una discusión en la disciplina, mientras que en economía eso no se tiene que tener el saber ahí, los modelos ahí, tú tienes simplemente que finalmente operarlo. Eso tiene que ver un poco con lo que decía Dante al inicio de su ponencia. Entonces, fijarnos en esas cosas que a veces son un poco invisibles. Y tercer punto, tiene que ver también la relación entre, no sé, entre exámenes. No sé si yo lo he visto, porque cuando yo también dicté economía en la Universidad Católica y en la Universidad Pacífico en Perú, antes de venir acá a Alemania, muchas veces nos falta el componente también oral, ¿no? Es decir, somos muy buenos en desarrollar matemática, pero cuando ponemos a los estudiantes en presentar algo, fallan, ¿no? Y eso es problemático, porque los economistas también tienen un rol público, y poder ser capaces de no solamente expresarse y convencer, sino también de escuchar y poder procesar y entrar a una conversación y diálogo con los distintos espacios en los que está, es algo que se tiene también que construir desde la universidad, ¿no? Entonces, estos cambios tienen que ver también con repensar la economía. Sí, de mi parte, solo un apunte muy rápido. Coincido en realidad plenamente con lo que plantea la profesora.
Cuando yo menciono, por ejemplo, de que se sigue enseñando esto del modelo de equilibrio general o se sigue enseñando esto de la función de producción, para clarificar, lo que quiero transmitir es que es altamente problemático que se siga enseñando acríticamente, ¿no? Y que yo pregunto a profesores y no me dan respuesta. Entonces, coincido plenamente con ese punto. De hecho, en un artículo que yo he escrito, aunque todavía no publicado, sobre el modelo ISLM, digo lo siguiente, ¿no? Pero no se trata de que haya que eliminar abruptamente al modelo ISLM de los libros de texto y programas académicos. Más bien hay que verlo como una oportunidad para luego de haberlo expuesto con todo detalle y rigurosidad del caso, mostrar que es también posible una perspectiva más amplia, enfatizando no solo los alcances, sino también las limitaciones de esta herramienta teórica, y estando siempre abiertos a la posibilidad de que ésta sea sustituida luego por algo mejor. Hicks, 1981. En suma, se trata de formar economistas con una visión amplia y profunda, economistas que sean capaces de pensar fuera de la caja. Entonces, en resumen eso, ¿no? Coincido plenamente con la profesora y más bien veo a la teoría neoclásica en la enseñanza como una oportunidad para el pluralismo en la medida en que tengamos el espacio para analizarla críticamente dentro de las aulas de clase. Sacarla abruptamente de las aulas de clase más bien sería en contra del pluralismo y al mismo tiempo sería perder la oportunidad de ese análisis crítico. Me gustaría decir algo respecto a lo que decía Stefan de cómo evaluamos a los y las estudiantes. Que coincido plenamente con lo que dice Stefan, pero lo que también me hace pensar es, ¿no?, qué tipo de economistas estamos formando, ¿no? Porque creo que tenemos que cambiar esos métodos de evaluación en línea con cambiar, y eso yo lo veo acá muchísimo en Inglaterra, ¿no?, la idea de para qué se estudia economía. Si se estudia economía para ir a trabajar en el sistema financiero, por ejemplo, ¿no?, en donde todo está matematizado, etcétera, o si se estudia economía para trabajar en el gobierno, para hacer policy, ¿no? O para hacer investigación, también creo que va muy en línea con qué tipo de economistas estamos formando. Y eso tiene que ver también con por qué se empieza a estudiar economía, ¿no? Muchos estudiantes entran con una idea. Yo esto lo veo mucho acá con mis estudiantes, ¿no? Y la idea es trabajar en el sistema financiero. Y es muy difícil, ¿no? Porque esto implica un tipo de economista, ¿no? Y la educación también está muy ligada, y la evaluación está muy ligada a ese tipo de economista, creo yo. Entonces, que también no es solo repensar la economía, sino repensar a quién estamos formando y para qué. Muchas gracias, doctora Cecilia. Bueno, ahora vamos a pasar con los comentarios de Facebook y de Zoom. La primera pregunta es para la doctora Cecilia Lanata Briones. Usted señala que los modelos en la realidad no son lineales y que en cierta medida esto podría imposibilitar la formalización matemática de la realidad. Sin embargo, Steve King, en su paper Mathematics for Pluralist Economics, menciona que es posible formalizar el mundo real bajo modelos no lineales, como el atractor de Lorentz o el modelo Lotka-Volterra, bajo sistemas dinámicos complejos, llevando a la macroeconomía sin microeconomía, macroeconomía con propiedades emergentes, como por ejemplo el Sonnenschein-Mantel-Debreu Theorem. Entonces, doctora, ¿considera que usar modelos de sistemas complejos sería una alternativa para modelizar un mundo no lineal, economía de la complejidad? Y si no fuera el caso, ¿cuál considera que sería una alternativa? Creo que cuando dije esto me expresé mal. Mi idea era que el desarrollo histórico de los modelos no es lineal. No quise decir eso. Perdón, me expresé mal. No, mi idea es que el desarrollo del conocimiento no es lineal, ¿no? Sea modelo económico o sea de lo que estemos hablando, siempre hay un ida y venida, y los modelos se basan en un conocimiento preexistente.
y que tampoco necesariamente un modelo es mejor que el otro, ¿no? Los modelos explican, son abstracciones, etcétera, etcétera, que quieren explicar algo en particular y que hay que entenderlos dentro de ese escenario. Esa era mi idea. Así que no me atrevo a responder porque no quise decir eso. Bueno, a continuación con otra pregunta de Jeffrey Morales para el profesor Dante. Dice, ¿qué modelos reemplazarían al modelo ISLM desde el punto de vista post-keynesiano? Precisamente en este artículo que estaba refiriendo, que escribí sobre el modelo ISLM, hago precisiones al respecto. Entonces, cito de ello. Porque claro, o sea, si uno está planteando una crítica tan ruda al modelo ISLM, la pregunta es ya, ¿y después qué, no? Bueno, abro cita. Pero existen alternativas fuera de la caja, incluso si no existiera, sería necesario construirlas. Así avanza la ciencia. Entonces, ahí hago un pequeño paro, una reflexión. Si podemos mostrar con claridad que hay puntos estructurales de la teoría neoclásica que están mal, incluso si no tenemos inmediatamente una alternativa para reemplazar a la teoría neoclásica, no por eso debemos quedarnos con la teoría neoclásica, sino lo que tenemos que entrar es a un proceso de reflexión y reconstrucción de la teoría económica. Continúo con la cita. Pero el caso es que ya existen interesantes alternativas en desarrollo. Por ejemplo, Romer, 2000, ha hablado de una macroeconomía keynesiana sin curva LM, y Paley, 2008, ha hecho lo propio desde una perspectiva post-keynesiana, poniendo énfasis en la significancia macroeconómica del mercado de préstamos y la conducta bancaria considerando una oferta monetaria endógena conducida por el crédito. A su vez, King, 2013, ha propuesto un modelo monetario desde la perspectiva de Minsky, que exhibe un buen ajuste para el periodo pre- y post-crisis. Por otra parte, O'Donnell y Rogers, 2015, con base en las proposiciones claves de la macroeconomía de Keynes, proponen, en reemplazo del ISLM, un modelo IYLM, compatible con la teoría general. En cuanto a lo pedagógico, Huerapana, 2003, ha sostenido que el llamado modelo de demanda agregada ajuste de precios, DAAP, es superior al ISLM para la enseñanza sobre las fluctuaciones económicas en macroeconomía intermedia. A su vez, Heim, 2017, ha mostrado que la mecánica de los modelos keynesianos puede ser fácilmente desarrollada con la sola ecuación de Fisher, sin necesidad de usar el esquema ISLM. Entonces, creo que de la cita se desprende, hay varias alternativas disponibles, incluyendo alternativas post-keynesianas y no post-keynesianas, y hay literatura al respecto, entonces es cosa de que uno un poco vaya a explorar eso, ¿no? Gracias, profesor Dante. Vale, pasamos a la siguiente. De Juan José Mendoza. Para Dante Urbina. ¿Cuál sería su propuesta de curso de macroeconomía? Un profesor con perspectiva crítica de la enseñanza de la macroeconomía. ¿Qué elementos debería integrar para la enseñanza de la macroeconomía? ¿Pudiera recomendar algunos textos base para la enseñanza de la macroeconomía con perspectiva plural? Bien. A ver, algunas ideas rápidas sobre cómo orientar la enseñanza de la macroeconomía hacia un pluralismo epistémico. En primera instancia, no es mi planteamiento sacar entonces automáticamente lo neoclásico, pero sí considero que habría que reducir la dominancia que tiene lo neoclásico en los sílabus de teoría microeconómica o macroeconómica a este particular. Sería bueno que los alumnos conozcan visiones alternativas de la macroeconomía desde las fuentes originales. Por ejemplo, los estudiantes de macroeconomía deberían genuinamente leer autores como Keynes y Kalecki. Porque muchas veces se hace que los alumnos lean algunos capítulos del libro de Keynes, de la teoría general, pero no se lo dejan de leer en los cursos de macroeconomía, sino en los cursos de historia y pensamiento económico. Y eso genera un sesgo en el alumno de ver simplemente esto como, tengo que aprender lo que ha pasado en la historia para responder cuando me pregunten sobre esos eventos pasados. En lugar de reflexionar de cómo es específicamente que esto me permite entender la estructura macroeconómica aquí y ahora. Entonces, yo abogaría por ir a fuentes originales, no todo tenerlo bajo simplificaciones de modelos al estilo neoclásico. Otro aspecto es, de un mismo tema, incorporar también los análisis críticos del mismo. Por ejemplo, se puede enseñar perfectamente el modelo ISLM y luego debería dedicarse
no digo el 50% ni la mayoría, aunque sea un 10% del tiempo, a presentar a los alumnos algunos cuestionamientos que han hecho economistas desde el mundo académico al modelo ISLM. Considero que deberían incorporarse los aportes de la economía conductual, como mencionaba Janet Yellen, que citaba en la ponencia, ¿no? Ella dice que hay que incorporar la economía conductual en el entendimiento de la macroeconomía. Por ejemplo, mucho se habla de cómo los sesgos cognitivos afectan a los consumidores y a los empresarios. Oye, pero ¿acaso los hacedores de política, los que generan la política fiscal y monetaria, no tienen también sesgo de política? Perdón, sesgos cognitivos, sesgos psicológicos, también los tienen. Y si los tienen, ¿qué implicancias tiene eso? Eso tiene que examinarse. Asimismo, considero que para una visión pluralista, adicionalmente incorporar paradigmas como el post-keynesianismo, el regulacionismo y otras visiones en el entendimiento de la macroeconomía, debe haber interacción con otras ciencias sociales. Así, por ejemplo, debe contemplarse los aportes de la economía de la corrupción para el entendimiento de los procesos políticos de gestión de política económica a nivel macro. Pero esta economía de la corrupción entendida desde una perspectiva multidisciplinaria, no cerrándola en tecnicismos. Finalmente, como referencia para algunos libros de texto hacia una visión pluralista de la macroeconomía, podría referir el libro The Banking Economics de Steve King, también el libro Economía Post-Keynesiana de Mark Lavoie, y bueno, también como había mencionado, los últimos 3 capítulos de mi libro Economía para herejes tratan con cuestiones de macro. Muchas gracias, doctor Dante. Continuamos con las preguntas. Una pregunta abierta, ¿no? El antropoceno como nueva era, ¿cómo es incorporado en su esfuerzo de repensar la economía? ¿Cómo se incorpora este contexto histórico? No quiero perder la oportunidad ahí de hacer otro ataque sobre la función de producción. Mencioné el debate de Cambridge versus Cambridge sobre la cuestión de cómo medir el capital, ¿correcto? Cuando uno estudia economía en el colegio o en la academia preuniversitaria, te enseñan que los factores de producción son capital, trabajo y naturaleza. Pero cuando llegas a tus cursos de economía en la universidad y te enseñan micro y macro con el libro de Varian, incluso a nivel avanzado como Microeconomic Analysis o el libro de Romer, Advanced Macroeconomics, te encuentras con que no aparece el elemento naturaleza en las funciones de producción que se especifican, solo el elemento capital y el elemento trabajo. ¿Qué es esto del antropoceno? El antropoceno es un planteamiento de que debería entenderse la influencia del ser humano a escala planetaria sobre la ecología como una etapa distinta. Pues bien, en la teoría económica estándar que tenemos, el medio ambiente es visto como una externalidad. Esa es la diferencia entre el paradigma de economía ambiental neoclásico y el paradigma de economía ecológica que no ve al medio ambiente como una externalidad sobre la cual hay que ver subsidios o impuestos, sino como algo interno y constituyente del sistema económico. Y el punto es el siguiente. Miren, apliquemos la función de producción en un caso concreto. Vamos a preparar una torta. Bienes de capital, ¿qué necesito? Necesito un horno, necesito instalaciones, necesito bateas, jarras, cucharas. Bienes de trabajo, o factor trabajo, ¿qué necesito? Bueno, mi propia fuerza de trabajo para preparar la torta o las horas trabajo hombres de algún cocinero contratado para el efecto. ¿Podré preparar una torta con eso? Respuesta, no, porque en ningún momento he mencionado la harina, los huevos, es decir, todo el contexto de materia prima. Pues bien, si aplicamos esta ignorancia que realiza la función de producción, tal como se suele entender y enseñar y modelizar, dejando de lado el factor naturaleza, a nivel global, si aplicamos el ejemplo en lugar de a preparar una torta, a cómo gestionamos nuestra economía a nivel global, encontramos que se está dejando sistemáticamente de lado el cómo nuestras acciones afectan al medio ambiente en la formación de los economistas. Como digo, lamentablemente esto se ha relegado a un tópico muy especial y muy aplicadito de economía ambiental que se ve en unas pocas semanas y punto. Gracias, profesor Dante. Adelante, profesora Noemí. ¿Cómo hacerle para que en licenciatura, no tanto maestría y doctorado, que es más especializado, dar lo básico? Estuve escuchando las distintas respuestas y decía, bueno, es que pues, no tendríamos el tiempo en la vida para ver todo lo que se está planteando. Yo soy de la idea, nosotros tenemos una carrera en México de 5 años, que es muchísimo, y todavía nos falta tiempo a legar maestros, más una tesis.
Inglaterra tiene 3 años, de lo que me acuerdo. No sé cómo está en Perú, creo que Chile también es 5 años de esas carreras muy largas. Yo creo que en ese sentido habría que escoger los modelos básicos. Yo vería los modelos clásicos, vería un apartado de Marx, vería un apartado de equilibrio general, vería un apartado de Keynes, Kalecki y post-keynesiano. ¿Y en qué me iría? Me iría básicamente en los supuestos. Los supuestos me van a explicar cómo veo la realidad y cómo entiendo la realidad. Entonces yo creo que ahí es un elemento básico. Hay muchísimos libros, no sé si haya un libro de texto que me pueda ver todo. Yo lo que erradicaría de la enseñanza económica ortodoxa es toda la parte matematizada. Yo me he encontrado con alumnos que pregunto sobre una función, me dicen que la derivada es tanto, y cuando le pregunto qué quiere decir todo eso, no saben decírmelo en economía. Entonces yo lo que buscaría como profesor, como objeto de la carrera, es que el alumno piense y entienda lo que se le está enseñando, que razone, ¿ya? Y para eso simplemente hay que dar modelos básicos, modelos en términos de escuelas. Yo no he escuchado que aquí alguien se refiere a la teoría marxista, yo creo que es básica. Ahí tenemos el problema de conflicto de clases, capital y trabajo, ¿ya? Y los insumos intermedios son parte de lo que da el capital y parte de lo que va a ser, lo que da parte del trabajo. Ahí creo que hay que simplificar para después especializar, porque si no vamos a volver locos a los alumnos. En ese sentido, elegir los paradigmas necesarios para enseñar la economía, que se entienda la realidad que está afuera. Un curso de historia creo que es básico. En México tenemos como 4 o 5 de la locura, tenemos 8 cursos o 7 de economía marxista, que a veces, como son tantos, uno pierde la naturaleza que se debe enseñar, si no son los básicos como profesores, de qué es lo que es una escuela de pensamiento, quizás podamos desenvolver, por ejemplo, la diferencia entre oferta y demanda, qué determina, si la oferta determina la demanda determina la oferta, la parte monetaria que juega, eso podemos ir viendo dentro de los modelos. Y no me estoy peleada, yo sí conozco muy bien a este profesor, ¿cómo se llama? Al que mencionaban de la pregunta de los modelos. No todo tiene que ser modelizado, hay cosas que se pueden modelar, otras no. Ya, en ese sentido, incluso la otra pregunta, ¿qué alumnos queremos y qué quieren generar? Yo creo que la licenciatura tiene que salir con los conocimientos básicos y después hacen una especialización, una maestría más profesionalizante para irte a trabajar. Creo que es una de las buenas ideas, o en otros países, creo que en Inglaterra es más el caso, hay training on the job, que simplemente necesitas tener racionalidad, necesitas tener conocimiento, necesitas saber pensar. Eso es lo que necesita saber un economista. Y en ese sentido, pues, recurro nuevamente a Keynes. ¿Qué necesitas? Necesitas ser formal, necesitas entender las teorías, necesitas saber los supuestos, necesitas explicar los supuestos, y sí necesitas entender parte de sociología, parte de filosofía, parte de historia. No, en ese sentido no es una disciplina fácil, porque no está compuesta de algo. Me sonreía cuando hablaban en Perú de cuáles eran las bases. En México, economía empieza a principios del siglo pasado como parte de derecho, hubo una gran pelea en la autonomía cuando economía se desprende de derecho y tiene su propio local. Hay toda una historia muy bonita de cómo se hace la Facultad de Economía de la UNAM. Entonces, en ese sentido, creo que esta debería ser el motivo por lo cual tenemos que hacer las currículas de las clases. Yo invito un poco a reducir los temas, profundizar los temas, para abrirle al estudiante un gran parámetro de cómo se puede entender la realidad que busca entender,
o la técnica que busca aplicar en su trabajo profesional. Gracias. Muchas gracias, doctora Noemí. La última pregunta para el doctor Gruber. ¿Qué eventos nacionales o internacionales demuestran la necesidad urgente de un cambio en la enseñanza de la economía? ¿Cuál sería la proyección del pensamiento económico en las universidades a futuro? ¿Cuál considera que es el próximo paso para conseguir un pluralismo en la educación de economía en el Perú? Y en su tiempo como docente, ¿ha visto interés de los alumnos por la heterodoxia? ¿Cómo hacer para que las corrientes que se han dejado de enseñar vuelvan a ser adoptadas con entusiasmo por el estudiante? Gracias por las 5 preguntas. Voy a tratar de responderlas en grupo. Claro, es decir, creo que todos compartimos más o menos esa reconstrucción. Es decir, tenemos esta historia en que la enseñanza heterodoxa o alternativa, marxista, tuvo su momento de retirada desde los 90, ¿no? La época de la gran moderación, 2008, y la crisis del 2008 de alguna manera llama a las puertas, pone en crisis el paradigma y empiezan a resurgir, a veces una cosa más de periódicos y de momentos y menos duraderas en cambios más profundos en la enseñanza. Se dijo mucho de eso en los 2008, 2009, pero cuando vemos cómo están las currículas en el 2014, 2015, grandes cambios no habían sucedido. Pero creo que ahora sí queda más o menos claro que hay cambios avanzando, ¿no? Hay distintos grados en el abanico de radicalidad de la reforma. Tienes desde el libro de texto Core hasta estos libros de texto que están siendo publicados por el movimiento Rethinking Economics, el propio movimiento Rethinking Economics, y nuevos programas de socioeconomía o de economía psicológica o macroeconomía y política, macrofinanzas, macrohistoria y macroeconomía. Hay muchas cosas que he estado viendo en los últimos años que se está avanzando claramente. Si ya estamos en la situación de la época pre-2008 y hay un movimiento hacia eso y eso es como motivador de verlo, ¿no? Y si la proyección que yo doy y que creo que, bueno, si tuvimos la crisis del 2008 y ahora tenemos otra crisis que coge también otras dimensiones ambientales, sociales, es decir, es muy difícil mantenerse en una posición simplemente, es decir, tratar de seguir la economía neoclásica y aplicarla actualmente es simplemente imposible, materialmente, es mortal, es suicida, ¿no? Entonces es como muy difícil sostenerlo ya with a straight face, ¿no? Como dicen. Entonces, hay que ver qué pasa con esta oportunidad. Es una coyuntura crítica, son 3 coyunturas críticas permiten movilizar las instituciones y ver qué sucede. Yo creo que este es un momento que va a llevar a cambios, eso que lo estamos viendo y quizás lo aceleren. Y temas como los que mencionaba Dante, sobre el tema del medio ambiente, y quizás también lo que mencionaba Noemí sobre el marxismo nos hace pensar en esta dimensión antagonista de la sociedad capitalista, y eso lo estamos viendo también ahora, es decir, la desigualdad, cómo eso estructura los mercados laborales, y en general la interacción económico-social, y eso tiene efectos, eso tiene que ser modelado de alguna manera si queremos analizarlo económicamente. Modelado en sentido amplio, lo digo, es decir, como incorporarlo ver cómo sistemáticamente afecta variables, no sé, como la economía monetaria, ¿no? Es decir, la política monetaria puede parecer algo muy abstracto y de expertos y que se decide en un laboratorio, pero tienes que también enterarte que la inflación tiene efectos redistributivos y desigualitarios y no es algo que se pueda decidir poniendo o bloqueándonos a ver lo que hay ahí detrás, ¿no? Es decir, esto que antiguamente se conocía como la lucha de clases, lo que podemos quizás llamarlo la puja redistributiva si no queremos despertar al espectro. Eso tendría que decir, interés en economía heterodoxa, en mi caso sí, pero poco, quizás. Más bien ahora he sentido un poco más que me han escrito algunos exalumnos preguntándome cosas y eso estaba muy interesante, pero más de lo que había cuando yo estudié sin duda, ¿no? Es decir, cuando yo estudié economía, que fue, no sé, hace y empezaba la crisis, pero no había casi interés en la economía heterodoxa. Había interés en keynesianismo, me oí SLM y cómo eso era mejor que lo que había. Pero sí, eso tendría que decir y no quiero quitar más tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor Gruber. Y vamos a terminar con esta última pregunta para la doctora Cecilia. Dice, ¿existe un modelo para extrapolar de una época a otra debido a que las variables se comportan de manera distinta porque es otra realidad?
¿Es viable? Acá no sé, me voy a desviar un poco de la pregunta. Mi intención cuando hablaba de las estadísticas y las definiciones de las estadísticas y cómo eso cambia a través del tiempo, es una cuestión de, obviamente, metodológica, ¿no? El índice de precios al consumidor, que es algo que yo he estudiado bastante, como les quise muy rápidamente explicar, la definición y por ende la metodología ha cambiado muchísimo y obviamente es mucho más sofisticada en este momento que en 1918, cuando es mi periodo de estudio, ¿no? El primer índice de precios al consumidor que se publica en Argentina, por ejemplo. Creo que en realidad lo que tienen que tener en cuenta los investigadores y las personas que usan series de largo plazo es justamente tratar de ver que esas series sean consistentes a lo largo del tiempo. Ahora, ya sea, o sea, eso. Porque cambian permanentemente de definición y porque la economía se complejiza, ¿no? Cambian de definición, tienen que ver con cómo cambia la economía, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo o sea, no sabría, no sabría contestar esa pregunta porque hasta donde yo entiendo no conozco de ningún modelo para extrapolar de una época a otra variables que se comportan de manera. Creo que esa es parte del métier del economista y hay que tratar de generar series consistentes. Lo que pasa es que eso es muy difícil, porque por millones de razones, ¿no? En todo caso, lo que hay que tener en cuenta y en lo que hay que ser sincero y en lo que hay que ser muy precavido y precavida es saber qué representan las variables que utilizamos en los modelos, además de los supuestos y todo eso, ¿no? Pero yo me estoy concentrando solamente en las estadísticas con esto. Saber qué miden y qué no miden, qué representan y qué no representan, y cómo esto se refleja en las conclusiones del modelo. Gracias por las preguntas y por el espacio.